Listo, entonces, ya en el tercer corte, que lo que vamos a ver en el tercer corte, que vamos a ver la parte de bases de datos. Básicamente vamos a mirar lo que son los archivos de datos muy brevemente, una parte de metodología de diseño de base de datos y administración de datos, y mirar cómo se utilizan las bases de datos en los sistemas de información. Digamos que toda la asignatura hemos venido hablando sobre sistemas de información. La parte de Excel incluye también cómo manejamos o cómo procesamos nosotros los datos, todos esos datos, para que al final tengamos una información a partir de estos datos. ¿En qué nos vamos a concentrar? Básicamente, después de la descripción de la base de datos, en lo que es el modelo relacional, de cómo construir las tablas en una base de datos, cómo creamos esas tablas y la creación de queries, que son consultas que se le hacen a los datos que se encuentran en esas tablas. Entonces, básicamente, ¿cómo comenzaron los sistemas de información? Hablando específicamente de lo que es el software. Al inicio eran, así como se menciona, eran archivos planos. Archivos planos, no sé si ustedes han visto esos archivos que tienen muchos datos, que tienen unos títulos y un detalle, separados por comas, a veces separados por barras, espacios. No sé si los han visto. Son archivos de texto, básicamente, pero contienen muchos datos que seguramente se pegan a un sistema de información y que son procesados por este sistema de información. Un ejemplo de lo que todavía se ve en esta parte de base de datos son los medios magnéticos que se le envía a la DIAN. Digamos, los que han escuchado el término de pronto de medios magnéticos, básicamente son archivos estructurados en el cual se vuelca todo lo que está en el sistema de información a unos archivos de texto, en los cuales tienen unos títulos, tienen un tipo de separación. Ese tipo de separación regularmente se utiliza un punto y coma, a veces se utiliza una tabulación o un espacio. Bueno, el espacio en realidad no se utiliza casi. Puede ser una coma o un punto. Pero digamos que, ¿qué problema tienen estos archivos tradicionales? No están libres de errores. Hay un problema de procesamiento de estos archivos. ¿Por qué? Porque esa separación, cuando se va a realizar el procesamiento de datos, puede tener errores. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que tenemos un archivo plano con un ID separado por punto y coma, un nombre cualquiera separado por punto y coma, y una fecha de nacimiento. Ese es el título, ese es digamos lo que se llama la cabecera del archivo plano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a ingresar los datos, yo tengo aquí, por ejemplo, que el ID es 1, tengo que separar el punto y coma, el nombre es Miguel, punto y coma, y la fecha de nacimiento es 01/01/2000. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí digamos, la estructura del archivo se encuentra de manera correcta. ¿Qué pasa? Que además estos archivos son un poco lentos porque hay que hacer un recorrido para llegar, por ejemplo, imagínense ustedes que haya 100.000 registros. Aquí hasta llegar hasta 100.000, y uno está buscando, por ejemplo, la fecha de nacimiento de un registro tipo, del último registro. Entonces él tiene que comparar todos los registros para buscar la fecha de nacimiento de ese identificador. Entonces esa es una operación demasiado demorada, porque es una lectura que se hace al disco duro. Entonces puede, digamos, tomar bastante tiempo, que es un poco diferente a lo que vamos a ver en las bases de datos. ¿Qué pasa acá? Cuando este archivo no está bien estructurado, digamos que no está separado ahora por punto y coma, sino por comas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo además tengo aquí, por ejemplo, el salario? ¿Cierto? Y yo le voy a decir que su salario es 1.000.000 de pesos. Entonces, hasta ahí
lo vemos igual, está aparentemente bien, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí si suman que consideran bien la misma fecha? ¿Qué pasa si a alguien se le da por poner, si a alguien se le da por poner? Entonces, ¿cuál es el ID de Sumner? 2, ¿cierto? El nombre, Sumner, está bien. La fecha de nacimiento, 01/01/2000, del 2000. ¿Y cuál es el salario de Sumner ahí? 1, ¿verdad? 1. Porque la estructura seguramente le va a decir a él, mira, después de esta coma viene el salario. Y cuando él detecte otra coma, él va a decir, ya el salario de él es ese, 1. Cuando le vaya a dar el cheque a Sumner, le dan así el cheque o la consignación de $1. ¿Cierto? O sea que no hay que poner esa coma. Eso depende del archivo. Ya. Si fuese punto y coma y tú utilizas comas aquí, no hay ningún problema. Este es el problema, ¿por qué? Porque el software que se desarrolla para esto tiene que saber cómo separar los diferentes campos. ¿Qué pasa si tú le envías a la DIAN un archivo de este tipo, en el cual tú tenías que pagarle $1 millón de IVA, y no le pagaste $1 millón, sino que le pagaste 1? Entonces, primero que te ponen a pagar el IVA, segundo los intereses y tercero la multa. Entonces, son archivos que hay que tener mucho cuidado. Desafortunadamente, lo digo pues, en mi experiencia y en la práctica, desafortunadamente todavía se utilizan. Hay un reemplazo para este tipo de archivos que son las estructuras XML, pero bueno, como se utilizan hay que tener conocimiento de cómo o qué son este tipo de archivos. Pero ¿cuál es el reemplazo de este tipo de archivos? Son todo el concepto del manejo de datos en bases de datos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, de todos modos, los datos deben tener información efectiva, veraz, a tiempo y relevante. O sea, mejor dicho, mis datos tienen que ser, entre comillas, perfectos. Eso no se da en la realidad. Siempre hay un error en cualquier tipo de sistema, en el mejor sistema. ¿Por qué hay errores? Porque igual la interacción con los usuarios genera ese tipo de errores. Digamos, cuando hay procesos automatizados, ese error se minimiza aún más, pero eso no significa que de pronto un componente de eso por ejemplo, si tengo un componente en la industria, por ejemplo, un controlador de procesos. El controlador de procesos en algún momento también puede fallar y puede darme datos erróneos, lecturas erróneas. Entonces, es ese tipo de problema ahí. La información pues tiene que estar libre de errores. Cualquier tipo de error tiene que estar libre. ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo? ¿Cómo tomo una decisión yo? Basado en esa información, ¿cierto? Basado en ese procesamiento de datos. Si esos datos no están libres de errores, ¿qué pasa? Tomo malas decisiones, ¿cierto? Entonces hay que en lo posible, digamos, hacer un gran esfuerzo porque la información esté libre de errores. Entonces, dentro de un archivo de este tipo, tenemos varios conceptos. Tenemos el concepto de campo. Entonces, en un campo, recuerda lo que teníamos ahorita. No lo digo al correcto. Entonces, en el campo tengo un grupo de caracteres en una palabra, o un grupo de palabras, o un número entero. Un grupo de caracteres en lo que se llama palabra, simplemente un grupo de caracteres cualquiera. O sea, ahorita tenemos mi nombre, por ejemplo. O mi fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces ahí tengo un grupo de caracteres, porque el sistema no sabe qué es eso, o sea, el sistema no sabe qué es mi hijo. Yo le puedo decir, bueno, este es el nombre de la persona que estamos identificando, pero no sabe qué es mi hijo, no tiene ni idea. O sea, un grupo de caracteres, aquí hay un grupo de caracteres, o un número entero. ¿Por qué se menciona la parte del número entero? Porque resulta que la arquitectura, un paréntesis muy rápido, la arquitectura del computador permite a la máquina reconocer números enteros y procesarlos de manera muy fácil. Cuando ya estamos hablando de números con decimales o números
se dice todo, bueno, con números con decimales y eso, ya nos vamos a que el procesador tiene que hacer una actividad más que es reconocer que eso es un número que tiene decimales y que tiene que procesarlo de otra manera. Entonces, esa es la base. ¿Qué es lo primero que tengo? Un campo. Luego tengo un registro, que es un grupo de campos. Entonces, ¿cuál es mi campo aquí? Miguel, ¿cierto? ¿Cuál es mi registro? Miguel, la fecha de nacimiento, recuerden, tenía el ID y tenía el salario. Entonces, mi registro, vamos a hacerlo como venía muy rápido. Listo, entonces, primero tengo que mi campo, ¿cierto? Mi registro. Y ahora que tengo un archivo. Mi archivo es el grupo de los registros. Mi archivo es el grupo de los registros. Cuando entro en el concepto de la base de datos, es cuando tengo un grupo de archivos. Entonces, además de tener en este caso la identificación y las fechas, y los nombres y las fechas, te voy a tener además, por ejemplo, un detalle de cuánto se le ha pagado, por ejemplo, de nómina. En nómina, yo digo que el código 1, que es Miguel, se le ha pagado 1.000.000 tal fecha. Se le ha pagado 1.000.000 otra vez, ¿cierto? Entonces aquí tengo otro archivo y este conjunto de archivos me genera una base de datos. ¿Listo? Adicionalmente, digamos que es ya con respecto a lo que es el archivo y la base de datos, o sea, hasta ahí. Adicionalmente tengo lo que es una entidad, pero ya es un tema más conceptual, ¿cierto? Una entidad es una persona, lugar, cosa o un evento donde la información es almacenada. Digamos que en esta parte de la entidad ya tendría, no sé, un servidor o un computador o un conjunto de archivos de hojas o archivos físicos donde yo almaceno toda esa información, ¿cierto? Recuerden que cuando iniciamos la clase que yo les comparaba el manejo alimentario con un Cardex, con las hojas de Cardex. Entonces las hojas de Cardex eran unas hojas rectangulares, bueno, dependiendo el proveedor, donde se llevaba todo el inventario que se tenía, ¿cierto? Entonces eso era almacenado seguramente en un archivador donde se iban buscando todas estas hojas de Cardex, y todavía pues hay gente que lo hace. Y un atributo es cada presentación o calidad que describe una entidad específica, ¿cierto? Entonces yo tengo mis diferentes atributos, las diferentes cualidades de qué estoy representando con todas estas bases de datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy representando aquí? Estoy representando cuáles son mis empleados, por ejemplo, los empleados de la empresa, y cuánto se les ha pagado por nómina a cada uno de esos empleados. Más o menos es ese concepto de qué es lo que tengo yo dentro de mi sistema. ¿Oh? Esto lo vamos a ver un poquito más claro ahorita cuando ya vemos el concepto de base de datos. Una pregunta, ¿hay
demonios no lleva ni punto y coma ni nada. ¿Cómo así? Una nómina ahí. Le dice que uno, San Miguel le va a dar $1 millón en la fecha. Ahí no lleva Sí, claro, o sea, ahí lo que pasa es que digamos, dependiendo de cómo sea la estructura del archivo. Aquí puede ir una coma, un punto y coma, un punto, o sea, básicamente un... Sí, va a punto y coma, no sí, va a coma ahí. un espacio, Pero si al final punto y coma no va a coma ahí en la cifra Es que ahí es el problema. Cuando uno utiliza un archivo separado por comas, yo no sé si ustedes han escuchado archivos .csv, archivos que son archivos separados por comas entre comillas. En donde si se van por punto y coma, no importa. O sea, si yo pongo aquí punto y coma, y yo separo esto por comas aquí, no hay problema. ¿Por qué? Porque el sistema, o lo que hace el sistema cuando está aquí leyendo, él dice, bueno, el identificador es 1, ¿cierto? Bueno, aquí hay ya viene el siguiente campo, bueno, el campo. Entonces el siguiente dato dice, él ni siquiera va a reconocer un millón aquí, él va a reconocer 1,00,000, que después de pronto hay un procesamiento adicional de qué significa ese número. Y hasta ahí llegó el campo, hasta la separación del punto y coma. Entonces, ¿cuándo se ve el problema? El problema se ve cuando yo no utilizo aquí punto y coma, sino coma. Entonces, ¿qué pasaría? Mi identificador sigue siendo el 1, ¿verdad? ¿Cuánto se le pagó? 1. Solamente se le pagó 1. ¿Y cuál es la fecha? 000. Y ya el resto no lo tiene en cuenta porque él nada más tiene, el sistema está diseñado para que lea 3 campos nada más, que es lo que debe ir. Entonces, esta fecha 000, además, si la va a procesar después, va a tener un error. Porque él no va a reconocer que es 000. Aunque si usted le pone 000, a Excel, por ejemplo, le dice el 1 de enero del 1900, es la fecha inicial que él tiene. Listo, entonces ya un poquito más gráfico. Entonces tengo el campo, que viene siendo 1447, ¿cierto? Mi registro, que es el identificador del estudiante, que es este código, el curso, la fecha y la calificación que sacó. Mi archivo, que es el grupo, el conjunto de registros, ¿cierto? Donde tengo varios estudiantes y tengo las calificaciones que sacaron. Y los diferentes tipos de bases. Entonces tengo la base en mi base de datos está el curso, que es el que describí aquí, y adicionalmente tengo una base de datos de financiera y una base de datos de personal, que no se está describiendo ahí, pero estoy mostrando cuál es esa estructura, digamos, incremental en el cual estoy diciendo, bueno, de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, cómo estoy detallando cada uno de estos conceptos de mi base de datos. Esa es la jerarquía de los datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes le piden, cuando lo vayamos a ver, si ustedes le piden un reporte de notas, entonces el reporte de notas, lo primero que hay que decir, mis notas están en la base de datos del curso, ¿cierto? Entonces ingreso a la base de datos del curso y tengo mi reporte de notas. No es que yo quiero las notas, todos los datos del estudiante 2015-0001. Entonces me va a mostrar dentro de la base de datos de curso, dentro de todos los datos me va a mostrar solamente el estudiante 2015-0001. No, adicionalmente dime, o solamente dime cuál es el curso que está cursando el estudiante 2015-0001. Tienes que decir, bueno, en la base de datos curso, dentro de mi archivo, dentro de mi registro, está ese valor final que tú me estás pidiendo. Y es un poquito con lo que hacíamos, ya no, si se dan cuenta, ya nos cruzamos un poquito con lo que estamos viendo en Excel. En el taller de Excel que realizamos, si se acuerdan, teníamos,
la base del taller de Excel eran 2 hojas de ese archivo: pedidos y el detalle del pedido, ¿cierto? Entonces, si nos vamos allá, ¿qué teníamos como base de datos? ¿Qué lo componía? El pedido y la base del pedido. Si nos vamos a pedidos, ¿qué tenía el pedido? Tenía número de pedido, fecha de pedido, el cliente del pedido, la cantidad de productos, los valores de IVA, etcétera, 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 ¿cierto? Y cuando nos íbamos un poquito más al registro, entonces ya íbamos viendo qué era lo que teníamos y cada uno de los campos que tenía. Entonces identificamos cuáles son los campos que tienen ahí. Entonces, cuando nos íbamos ya a este concepto de quiero mostrar simplemente este registro, es cuando estábamos haciendo esas tablas de resúmenes que teníamos en la tercera hoja. En todas esas tablas de resúmenes, que es lo que vamos a enfocarnos, aparte del diseño como estructura de la base de datos, vamos a enfocarnos también en hacer consultas. Creo que voy a tratar de que el taller que hicimos sea el mismo que vamos a realizar acá, para que vean, para que comparen cómo se hacen las cosas tanto en una base de datos como en Excel. Entonces, muy rápidamente, los problemas con los archivos de datos tradicionales, que son estos, era que había mucha redundancia e inconsistencia de datos. La redundancia es la repetición. Tengo que repetir un dato y un dato porque si omito esa redundancia, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si yo estoy buscando, si yo quiero dar un reporte de nómina de cuánto se le pagó a la persona que tiene el ID1? Resulta que yo cuando le vaya a dar el reporte de esa sumatoria, me pasa aquí que yo no tengo el nombre, ¿cierto? ¿Dónde está el nombre? Era lo que hacíamos con buscar en los archivos de Excel. El nombre está en mi base de datos de empleados. Entonces tengo que hacer un cruce. Entonces, ¿qué pasaba? Hacían redundancia porque ese cruce gastaba mucho tiempo en presentarlo, en procesarlo. Entonces, además aquí en la nómina, además de poner el código, también ponían el nombre de la persona. Entonces era redundancia de datos que, pues lógicamente, ocupa un poco más de espacio y que cuando quieres procesar se puede volver un poco más lento también el programa. Dependían de los software, o sea, de los software desarrollados. O sea, en el momento que tú cambies la estructura de este archivo, tienes que otra vez cambiar el software, ¿cierto? Eso pasa también con las bases de datos, pero resulta que con las bases de datos, como ellos tienen una independencia también de que uno puede hacer consultas, reportes, vistas, etcétera, entre otras cosas. Entonces, digamos que no dependo de un software para yo poder leer todos esos datos. Adicionalmente, hay un concepto que se utiliza tanto en base de datos como en archivos también, que es el diccionario de datos. El diccionario de datos son todos aquellos, un diccionario, es como si fuera un diccionario en donde se dice, por ejemplo, qué hace cada una de las tablas de la base de datos, qué significa cada una de esas tablas, qué significa cada uno de los campos y qué valores deben ir, entre otras opciones, si hay observaciones y todo eso. Pero entonces le sirve tanto al desarrollador como a futuros desarrolladores que vayan a desarrollar sobre esa base de datos, pues tener un acceso más fácil a esos datos. O sea, no comenzar a mirar, bueno, qué significa este dato y qué significa este otro dato. Entonces, digamos, una facilidad ahí. Pues no había flexibilidad. Digamos que estos archivos eran su nombre lo dice, son archivos planos. Archivos, digamos que editar un tipo de archivos de estos planos, por ejemplo, si yo aquí inicialmente ingresé en los valores estos y que ahora quiero ingresar también el nombre, entonces se me complica porque bueno, tengo que ingresar el nombre al final y además tengo que cambiar el software, etc. O sea, es un complique. Problemas de seguridad. Problema de seguridad es que era un archivo, o sea, tú lo abres y ahí están todos los datos, o sea, eso no tiene ningún tipo de seguridad, a menos que, bueno, lo tuviera guardado en alguna carpeta con contraseña y eso, pero igual la seguridad era totalmente deficiente o casi nula. Problemas para compartir el archivo,
¿Por qué? Porque, bueno, aunque los archivos, bueno, el problema con los archivos planos es que tú solamente se puede abrir una vez al tiempo el programa. Bueno, hay aplicaciones que pueden abrir el archivo, o sea, varias aplicaciones al mismo tiempo pueden abrir el archivo, pero no puede editar al mismo tiempo. Entonces, el problema de compartir ese archivo para que varias personas estuvieran editándolo, eso se volvía el complique de decir. Y las bases de datos pues ayudaron mucho a evitar este conflicto. Y que los datos estuvieran disponibles a tiempo pues también era otro problema, porque bueno, cuando comparto lógicamente tengo que esperar que la otra persona que está editando o haciendo algo sobre ese archivo tenía que soltarlo para yo poder trabajarlo en él. Entonces tenía un problema ahí. Un ejemplo muy básico de las diferentes oficinas que puede tener una empresa. Entonces tiene sus usuarios, tiene diferentes software y tienen diferentes usos de archivos. Entonces, si se dan cuenta, el software 1 utiliza ciertos archivos, el software 2 utiliza ciertos archivos. ¿Y qué pasa? Cuando estos software, por ejemplo, son desarrollados por diferentes personas, y este software 2, por ejemplo, supongamos que el software 1 fue el primero que se desarrolló. Entonces, yo desarrollé ese software 1 con los archivos A, B, C y D. Pero resulta que viene el software 2 y también depende de los archivos A y B. Entonces, tienen que ver cuál es la estructura de esos archivos A y B, y adicionalmente realizar los archivos D y E para su funcionamiento. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, cuando el software 1 y el software 2 requieren DA, entonces esto es el primero que llegue, ese retiene el archivo, y hasta que este software no suelte ese archivo, en el sentido que de pronto guardó un registro, o editó un registro, o eliminó un registro, o lo está leyendo, entonces el software 1 no puede utilizarlo. Entonces supongan que yo estoy utilizando el archivo A con el software 1, el archivo A lo estoy utilizando, y pasa que de pronto me llamó el jefe y me fui y dejé el software abierto. ¿Qué pasa si el software 2 intenta acceder al archivo A, o alguien con el mismo software intenta acceder al archivo A? No puede, porque está bloqueado. Entonces eso es uno de los problemas que tenía, y uno de los problemas que se solucionaron con las bases de datos. Entonces, una base de datos es una organización, una colección de datos organizados. Y está destinado a las aplicaciones, pero pues se diseñó con el fin de que tuvieran una eficiencia muy alta. Centralizando, ¿por qué? Porque tiene centralización de datos y control de redundancia. ¿Qué pasa? En la base de datos es diferente. En la base de datos tenemos un concepto que lo voy a emplear ahora, que es el sistema manejador de bases de datos. Entonces, la base de datos no deja de ser un archivo, pero no un archivo como el que vimos ahora, que tú lo puedes abrir y yo veo aquí los datos. Ya es un archivo estructurado diferente, porque, digamos, hay varios proveedores de bases de datos y cada uno, digamos, estructura archivos diferentes, pero el diseño o la interfaz que ve el usuario es la misma. O sea, el usuario ve las tablas, ve los campos, ve los datos, ¿cierto? Que son los registros. Y pues, lógicamente, entonces, aquí en la base de datos ya pierden, por ejemplo, el control, el problema de que no podía abrir los datos al mismo tiempo, ya lo elimino en cierta parte. Porque la base de datos comienza a tener un control de, bueno, ¿quién tiene el software abierto? ¿Qué registro está utilizando? ¿Qué registro está editando? Entonces, mientras yo estoy editando un registro, otra persona puede estar editando otro registro. Sin embargo, pues también hay unos controles de bloqueo en el cual dos personas no pueden estar editando el mismo registro al mismo tiempo.
Eso es por control porque, digamos, bueno, ¿a quién le voy a dar prioridad ahí? ¿O quién tiene la razón en ese O caso? sea, se pueden estar editando el mismo registro, pero no necesariamente al mismo tiempo. Claro, eso sí. Lo que pueden hacer al mismo tiempo sin ningún problema es editar en una misma tabla, ¿cierto? Es como si fuera, pongámoslo, en un mismo archivo, en este caso en una misma tabla, pueden editar varios registros sin tener problemas. Adicionalmente, bueno, ahí lógicamente hay unos conceptos mucho más profundos ahí que analizar, pero son más en la parte de sistemas, que bueno, los podemos hacer después. Pues ahorran mucho tiempo en lo que es la organización de los datos y en la búsqueda de datos también. ¿Por qué? Porque ya hay un concepto que se maneja en la base de datos que es un concepto de indexación. Entonces, en la indexación, ¿qué tengo yo? En la indexación yo tengo lo que se llama una clave primaria, pero ahorita también lo ampliamos, en lo cual cuando yo voy a realizar una búsqueda, me es mucho más fácil realizar esa búsqueda porque él ya sabe más o menos, con ciertos algoritmos, el administrador de base de datos, o el sistema administrador de base de datos, él sabe más o menos dónde está ese registro, entre comillas. Eso es como el resumen de todos los algoritmos que están por debajo. Entonces las respuestas son muchísimo más rápidas. Adicionalmente, pues, independientemente de esta clave primaria, también se pueden hacer búsquedas por los diferentes campos. Igual se obtienen resultados muy rápidos, pero un poco más lentos. Ahorita miramos cómo funcionan las claves primarias y para mirar en realidad el por qué ahorran ese tiempo. Entonces, en la base de datos, en vez de estar guardando todos los datos en diferentes archivos, o los registros en diferentes archivos, ellos los almacenan de tal forma de que el usuario solo vea una sola ubicación. Aquí digamos, hay unos conceptos mucho más, siempre hay unos conceptos más digamos, de lo que es la parte del sistema, de bueno, cómo se organiza internamente una base de datos, cómo se organizan esos archivos. Eso ellos quieren particiones, etcétera, o sea, tienen muchos conceptos ahí. Pero lo interesante es cuando tenemos, ¿cómo vemos nosotros una base de datos? Nosotros dependemos del sistema de administración de base de datos. Dependemos de ese sistema para nosotros ver los datos. Y además, y también los mismos software que se desarrollen para funcionar con las bases de datos también dependen, digamos, de ese administrador. Hay algunas interfaces que tienen que tenerse en cuenta. Pero lo ideal es que cuando uno está en un administrador de base de datos, nosotros vamos a ver aquí Access, nada más. Pero en cualquier administrador de base de datos, cuando tú abres ese software administrador, tú simplemente hay ese listado de tablas, y cada una de las tablas pues ya comienza a hacer todas las diferentes operaciones que se pueden hacer sobre esa tabla: consulta, inserción, eliminación, modificación, etc. Y bueno, lo que hablamos ahorita, una base de datos puede servir a más de una aplicación al mismo tiempo sin tener ese problema. Entonces, dentro de los sistemas de administración de bases de datos, que digamos que es lo que nos va a concerner. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo sobre Excel, no vamos a desarrollar como tal una aplicación, sobre Access, aunque Access me permite, entre comillas, desarrollar una ventana y una aplicación ahí. Pero lo que vamos a ver simplemente es directamente, o sea, cuáles son las tablas, cuáles son esos registros, cuáles son los campos que voy a utilizar, etc. Entonces, el sistema administrador de base de datos permite a la organización centralizar los datos, administrarlos eficientemente y también le permite a los software que se desarrollen o a los software que se adquieran acceder a estos datos de manera más fácil. Entonces, actúa como una interfaz entre las aplicaciones de programas y los archivos físicos. ¿Por qué? Porque, por lo que les decía, las bases de datos no dejan de ser archivos físicos. Si uno se va, bueno, es que el Access te muestra todo ahí. Él es un sistema administrador de bases de datos y a su vez es un archivo donde está guardado todo. Pero en un sistema normal,
En un sistema, ahorita con la gráfica lo muestro. En un sistema normal tenemos unos archivos donde se guardan todos esos datos, tenemos el sistema administrador de base de datos y tenemos ya la parte de cómo se comunican los software o cómo me comunico yo o cómo opero yo para acceder a esos datos. La vista lógica muestra los datos de los usuarios finales y de los especialistas de negocio. La vista de datos de los sistemas de administración, ahorita con el Excel vamos a ver es donde podemos hacer nosotros las consultas, que son llamados queries o con sentencias SQL. En realidad se llama, creo que Transact, se llama Transact SQL, pero para minimizar esa palabra, lo llaman sentencias SQL o SQL. Son transacciones SQL. La vista, digamos que física, entre comillas, que vemos en una base de datos, muestra la estructura de la organización y además muestra también los archivos que se están almacenando. En esta parte no nos vamos a profundizar, bueno, como les decía, Access no nos deja ver esa parte, digamos, técnica de lo que es la base de datos, pero lo interesante aquí, lo que nos va a interesar realmente es cómo diseñamos nosotros unas tablas, ¿cierto?, que van a contener unos campos, que van a contener registros, para dar solución a un problema, ¿cierto? En el caso del taller, digamos que esa solución ya estaba dada, porque yo les di cuál es el pedido y cuál es el detalle del pedido, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo llegar a través de un enunciado a saber cuál es la solución que tengo que plantearle a mi empresa, ¿cierto? Para el almacenamiento de datos y poder realizar posteriormente el procesamiento de datos, extraer la información y pues ya tendrá la parte de toma de decisiones, que esa, la parte de toma de decisiones no la miramos acá. Entonces, un ejemplo de lo que es un sistema administrador, el sistema, digamos, el flujo del sistema administrador de la base de datos, pues yo tengo una base como tal. Esto vendría siendo una base de datos, pero en este caso solamente tengo una tabla de los empleados que se encuentran almacenados en recursos humanos. Tengo el sistema administrador de base de datos que me permite extraer, en este caso, una vista de beneficio y una vista de nómina. Un resumen. O sea, recuerden lo que estuvimos haciendo en Excel. Resúmenes de toda esa cantidad de datos. Entonces, a través del sistema administrador de base de datos vamos a llegar a lo mismo, vamos a llegar a hacer resúmenes de toda esa cantidad de datos. Recuerden lo que hablamos al principio, o sea, esa cantidad de datos bien, las tengo almacenadas, tienen que estar perfectos, tienen que estar libres de errores, pero esa cantidad de datos pues no me sirven para nada si yo no las analizo, porque al fin y al cabo una empresa tiene que ser cambiante y realizar toma de decisiones. Entonces, con la reducción, la parte de redundancia es un tema interesante, porque lo que se trataba antes es que no hubiera tanta redundancia de datos dentro de una base de datos, pero a la vez se han creado sistemas tan grandes que comenzar a hacer otra vez cruces de datos para mostrar datos de diferentes tablas. En este caso se ha vuelto un poco pesado. Entonces a veces sí se emplean conceptos de redundancia para que esos datos sean más ágiles, o sea, se extraigan mucho más rápido, sobre todo cuando estamos viendo cuando se utilizan bodegas de datos. Las bodegas de datos son una cantidad impresionante de datos. Y lo que vamos a ver aquí, que son las bases de datos, la parte relacional de la base de datos. Compañero, me recuerdo Carlos, ¿verdad? Compañero Carlos nos estaba mostrando unos conceptos que son el inicio en realidad de cómo se debe diseñar una base de datos. Es un tema muy, entre otras cosas, bastante teórico. Pero aquí nos vamos a partir digamos, de la parte más arriba, que son el modelo relacional, que también se mostró en el artículo de la base de datos. Entonces,
básicamente en ese modelo relacional se presentan datos como tablas de 2 dimensiones. Entonces, era lo mismo que veníamos acá. Mis dimensiones son los campos, perdón, que son cada una de los campos que son cada una de las columnas, campos o columnas, que son, por ejemplo, mi nombre, mi fecha, ¿cierto? Y mis registros, que van de arriba hacia abajo, o las filas, registros o filas, que son cada uno de esos datos que tengo ahí almacenados. Cada registro de la tabla es conocido como una fila o tupla. Se manejan esos dos conceptos. El registro o grupo de registros que no pueden ser repetidos se llaman llaves primarias. ¿Se acuerdan que ahorita le estaba mostrando las llaves primarias? Entonces, ¿qué es una llave primaria? Es un identificador único de ese registro que no se puede repetir. En mi llave primaria yo puedo tener un campo o varios campos. Entonces, por ejemplo, mi llave primaria, ¿cuál sería mi llave primaria en el taller que hicimos? Sería el número del pedido, ¿cierto? Ese sería mi llave. En la hoja de pedidos, mi llave primaria debería ser mi número de pedido, ya no más, porque ese es el único dato que no se repite. Mi fecha se puede repetir, el cliente se repite, ¿cierto? El resto de datos se pueden repetir. Esos datos calculados nunca van a ser llave primaria porque son datos calculados. Pero en detalle pedido, si se acuerdan, teníamos el número de pedido, la línea y teníamos otro dato adicional. Pero bueno, entonces, ¿qué tenía ahí? En ese número de pedido y línea, ¿qué pasa? ¿El número de pedido se me repetía? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque cuando yo tenía varios productos en un solo pedido, entonces yo tenía línea 1, 2, por ejemplo, si tenía 4 productos, tenía línea 1, 2, 3 y 4. Y otra vez comenzaba 1, 2, 3 y 4. Entonces, mi pedido no puede ser mi llave primaria. Mi línea tampoco, porque él comenzaba 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. O sea, entonces también se repetía. Pero la combinación de ellos no se repite. ¿Por qué? Supongamos que el primer registro, creo que el ejemplo lo decía, el primer registro tenía 3 elementos, ¿cierto? 3 productos. Entonces, mi ID de producto, 1, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí mi línea o ID de línea. Era 1. Y luego venía 1 y la línea 2, que era el producto 2. Y luego venía 1 y la línea 3, que era el producto 3. Ah, bueno, lo otro que teníamos era el código del producto, ¿cierto? En mi línea 2 creo que nada más había 1. Entonces, si se dan cuenta, en ese mismo orden, porque ustedes pueden decir, profesor, es que se repite aquí el 1 y el 2 y el 2 y el 1, ¿cierto? Pero no, o sea, lo que él me identifica es que el 1, por ejemplo, ID de pedido 1, con la línea 1 se repite, después no se repite. O sea, ese es mi identificador único, es como si tú le sumaras esto acá, o lo concatenaras como. No, o sea, no ven como una suma en realidad de que me da un resultado, sino que simplemente es el 2 con el 1. Ponerle aquí con 2 y 1. El 1 y 1 no se repite, ¿cierto? El 1 y 2 no se repite. Se repite entre comillas como un 2 y 1, pero no es lo mismo, o sea, es 1 y 2 en ese mismo orden. Entonces, ahí es donde, digamos, vamos si ahí, cuando estemos en la parte del diseño de la base de datos, si ahí es necesario lo detenemos porque es un concepto que hay que tener muy en cuenta, y este concepto que viene es un poquito más complejo todavía. Entonces, cuando un registro en una tabla aparece en otra tabla, es conocido como una llave foránea. Entonces, ¿qué pasa? Este es mi detalle pedido, ¿cierto? Y este es mi pedido. Entonces, no voy a poner el ID del pedido que era 1 y 2 ya, ¿cierto? Entonces, aquí yo nada más tengo que este es mi
llave primaria, ¿cierto? Y aquí mi llave primaria son estos 12. Entonces, ¿cuáles creen, según el concepto, que sería la llave foránea? Esto, aquí nada más tengo una llave primaria, en este momento no tengo una llave foránea. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo en cuenta que el detalle pedido, como se ven los pedidos, yo lo veo de aquí, son muchos pedidos que contienen, que se repiten en la tabla pedidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería mi llave foránea aquí? Mi llave foránea serían todos los ID de pedido, ¿cierto? O sea, el campo ID de pedido, porque está aquí, lo tengo aquí en la tabla o en la hoja de pedido, en el caso del taller, en la hoja. En el caso de una tabla lo tengo en la tabla de pedido. Entonces, ¿qué es la llave foránea? Es digamos, ese campo, ese campo o ese, digamos, el registro, pero sería ese campo que está asociado a otra tabla. El campo que está asociado a otra tabla, ¿cierto? Pero ahorita, ¿por qué puse, por ejemplo, ese pedido y detalle pedido? Precisamente para que puedan entender el concepto. Asimismo, yo podría tener un detalle mayor del pedido, por ejemplo, y tener una llave, de pronto una llave primaria un poco más grande y volver a tener llaves foráneas. En otros conceptos ya especializados de bases de datos, se trata de omitir tantas llaves, llaves primarias compuestas, que son las que tienen varios campos, y ahí se reduce un poco el uso también de lo que son las llaves foráneas. Pero la idea aquí, la idea de lo que vamos a hacer en el diseño de las tablas, que es lo inicial que vamos a ver, es que tengamos claro el concepto de cuál es mi identificador único de esa tabla que estoy diseñando, y si tengo una tabla asociada a esa tabla, cuál sería esa llave foránea. Entonces, ¿qué hay que identificar? ¿Qué tablas necesito para dar mi solución? ¿Cierto? ¿Cuáles son los campos de esas tablas? ¿Cuáles son las llaves primarias de esas tablas? Y cuáles son las llaves foráneas de esa tabla. Además, en cada uno de los campos es también definir cuál es el tipo de dato que se va a almacenar ahí, si es un tipo de dato numérico, si es un tipo de dato booleano o texto, en fin. Ahorita también vemos, más adelante vemos cuáles son todos esos datos. Bueno, quiero dejarlo hasta aquí porque ya vamos a meternos en el concepto de cómo estructurar la base de datos. Ya quiero, aunque ya digamos aunque la presentación está en inglés, de todos modos esa parte la pueden ahí leer brevemente, pero ya vamos a meternos en como tal el concepto de cómo diseñar las tablas. Espero que la próxima clase, que no se me haya retirado tanto. Pero la próxima clase entonces ya comenzamos a hacer el diseño a partir de ejemplos de ese detalle.